Y ya que hablamos del mundo, también rescato el tema de Perú, ¿no? Ah, sí, oh, horrible. Yo ese país ya a mí me da, nada más oírlo me da como, no sé. Pero bueno, vamos a seguir tocando esos temas más adelante porque ya tenemos invitada, Jorge. A esta hora se suma a 5 a las 5 y agradecemos su participación. La presidenta del Foro Nacional de la Juventud de los Partidos Políticos, ella es Loanis Gaitán, a quien saludamos a esta hora. Loanis, buenas tardes, qué gusto saludarla. Buenas tardes, un placer, gracias por la invitación. Estábamos hablando de política, Jorge, Orman, Melissa y a las personas que nos ven y nos escuchan hasta ahora, de cómo se desarrolla, cuáles son las especulaciones que se pueden hacer, cuál es el panorama político, pero no tocamos un tema trascendental y que importa, que es por ejemplo, el cambio, la renovación generacional, el relevo generacional o el papel de los jóvenes en la política en estas elecciones que vienen en el 2024 y en esta campaña política que para el caso de los precandidatos por libre postulación ya comenzó y en el que hay mucha participación de la juventud. Loanis, ¿cuál es el estatus que pueden transmitir ustedes de lo que ven en torno a la participación de la juventud en los partidos políticos para esas elecciones? Muchas gracias, Leonardo. Gracias por la invitación. Me siento agradecida por estar hoy aquí. La juventud ya pasó de ser observadora a participar. Y no solo ya siendo activistas políticos, sino participando de una manera postulándose para diferentes cargos. Desde el 2019 hubo un aumento de postulación de parte de la juventud. Era algo que se venía viendo y hoy en día lo vimos con los que se han postulado por la libre postulación. Pero dentro de los partidos políticos existen muchos jóvenes con ganas de aspirar. Y yo sí creo que los partidos deben ser los entes que garanticen crear esos espacios para que la juventud participe y compita dentro de las elecciones de cara al 2024 y que estas alianzas de las que tanto se hablan, hace poco el PRD sacó un comunicado de que él debe dejar espacios para una gran alianza por Panamá y todo lo demás. Yo sí creo que dentro de estas alianzas la juventud debe ser el ente primordial, porque como dijiste hace un rato, la juventud es lo que regenera a la política panameña. Y yo creo que lo bueno de la política que ha salido hace poco ha venido proveniente de grandes jóvenes que han formado parte ya sea de un partido o ya sea de una libre postulación o independiente, como lo quieran llamar. Entonces los partidos deben de estar claros que la juventud va a ser el cambio y que si no los dejan participar, son los mismos propios partidos, al que yo pertenezco a uno, que van a ir en decadencia. Entonces nosotros como Foro Nacional de la Juventud estamos tratando de replicar eso y que no se negocie con las posiciones de la juventud. Que se le den los espacios, no regalados, sino que nos dejen competir. Loanis, buenas tardes. Fíjate, tú dijiste que la juventud pasó de ser observadora a tener una participación política y correr por las primarias y elecciones al interior de los partidos políticos. Y es cierto, en la elección, esta última que pasó, hay muchos jóvenes, pero yo no creo en los sectarismos, la verdad. Yo soy sincero. Creo que la juventud tiene mucho que decir, pero no creo en el sectarismo, porque al final quienes ocuparon los puestos, están ocupando puestos de elección popular, incluso en posiciones de gobierno, no han hecho la diferencia. No hay diferencia alguna. No hay diferencia alguna con lo tradicional, con los que tienen mayor edad, con los que tienen las espuelas más largas. Al final están en el mismo plato comiendo igualito con la misma cuchara y el mismo tenedor. Lo que sucede es que ser joven no es como una condición especial. O sea, todos pasamos por ser jóvenes, todos los que Claro. estamos aquí jóvenes en algún momento. No es lo mismo que ser mujer. Yo siempre voy a ser mujer, pero no siempre voy a ser joven. O sea, que no forma parte de una condición especial. Lo que nosotros estamos tratando de dirigir y lo que estamos tratando de buscar es que esos espacios se respeten. Ahora, así como hay malos ejemplos, existen muy buenos ejemplos de jóvenes políticos que han hecho la diferencia, no solo en Panamá, sino a través de los tiempos y también a nivel internacional. Sí existen jóvenes que se han desviado un poco porque, como repito, no es una condición especial, no están exentos a levantar su mano ante la corrupción y todo lo demás, pero sí habemos jóvenes dentro y fuera de los partidos políticos que han marcado la diferencia y que quieren hacer las cosas diferentes. Yo no me refiero a los políticos que conocemos o a los antiguos ya dentro de la política, pero me refiero a que existe un momento, existe un plazo, que este es el momento de la juventud ha dicho, ¿sabes qué? Voy a levantar mi mano, voy a tomar una causa y voy a participar en las elecciones. Que lo hagan mal o lo hagan bien, yo siento que ese no es mi deber juzgarlo, pero yo sí creo que así como hay malos ejemplos, hay excelentes ejemplos de gente Pero, que... pero,
fíjate, Leo iba a decir algo, pero yo te digo algo. Yo sí creo, primero que estoy de acuerdo contigo que no es una condición, y siempre trato de ese sesgo de, porque lo hemos tenido por buen rato, de que yo soy mujer, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy, eso no me parece una condición. Lo que me parece importante es que la juventud sí participe, definitivamente. Lo que no me parece, no me parece bien es que yo sea miembro de la juventud de los partidos políticos y yo no me atrevo, no lo haga como lo acabas de hacer tú, decir, hey, hay gente que lo está haciendo mal en la juventud de los partidos políticos, lo están haciendo mal. Y vuelvo y te digo, yo creo que la juventud debería marcar la diferencia. Y fíjate, al final del camino, eso es lo que quiero rescatar, el tema de cuál es la posición, cuál es la visión o cuál es la oferta que le hace la juventud al panameño en las próximas elecciones del 2024, que no sea más de lo mismo que hemos tenido en el 2000, en el quinquenio que termina en el 2024 casualmente. Sí, lo que pasa es que las malas prácticas desde la historia de Panamá siempre han existido. Sea joven, sea adulto, sea mujer, como usted dice, no existe un sectarismo para las malas prácticas ni las cosas malas que se hacen dentro de la política. Pero al final, eso nos golpea a todos. Y voy a hablar de un caso muy específico. Yo soy de Burunga, de uno de los corregimientos más desiguales de Panamá. Y cuando tú vas a las escuelas y las escuelas no tienen baños, o por lo menos dentro de tu comunidad, no existen paradas, por ponerte un ejemplo, o no existen calles, no hay agua, todavía hay comunidades que toman agua en pozo. Cuando tú ves eso, tú dices, algo tiene que cambiar dentro de la política. Y personalmente entro a la política porque la política es un ente de transformación. Pero los jóvenes y muchos adultos y muchas mujeres lo han visto como un ente de movilidad social. Yo sí creo que las causas son muy internas de cada persona. Y como digo, no critico a nadie, el que haga algo malo, que se le juzgue por lo que hizo. Yo no soy jueza, no puedo ser juez y parte, pero sí no tampoco, como digo, no justificaría si alguien lo hace tampoco, porque eso iría en contra de mis principios y mis valores. Loanis, hay algo que me llama la atención y quería consultarle. Ustedes deben tener un registro como Foro de Juventud de Partidos Políticos de la expectativa que hubo para el año 2019 y la realidad. Si comparamos esa expectativa, realidad 2019, cómo podemos ver la expectativa que hay para las postulaciones de participación para el 2024? Bueno, te comento, Leonardo, que el foro existe desde 1999, pero el foro no tiene aún, o no tenía hasta hace poco que he llegado a la presidencia del foro. Por primera vez hay una mujer presidenta de ese foro, que muy pocos los conocían, que es adscrito al Tribunal Electoral. No existía una base de datos, ni de expectativas, no existe una base de datos, ni de cuántos jóvenes se han postulado en las elecciones del 2019, que lo he tratado de recoger y lo recogí por fuera, por decirlo así, pero las expectativas, según estudios desde el año 2019 hasta ahora, lo que espera la juventud de los políticos es simplemente que hagan las cosas bien. ¿Y qué significa hacer las cosas bien? Es que haya transparencia dentro de los actuares de la vida política panameña. Me encantaría que existiera una base de datos, debería existir una base de datos de cuántos jóvenes se han postulado desde antes, porque para eso está el foro, para eso está escrito al Tribunal Electoral. Pero por el momento no existe. Yo creo que como foro y con la nueva junta directiva, que llevamos creo que un mes, estamos tratando de llegar a ese nivel, porque al final es un ente que realmente sí vale la pena y que realmente sí busca tratar de que la juventud se integre dentro de los partidos políticos y que dejemos de satanizar de que todo dentro de los partidos políticos es malo y esas cosas. Loani, fíjate, ¿a qué partido político pertenece usted, disculpe? Yo soy presidenta de la juventud del Partido Panameñista. Usted es presidente del partido panameñista, ok. Fíjese, y es la presidenta actual del Foro de la Juventud, ¿no? Loani, el partido panameñista se le acusa, incluso se le dice que es uno de los partidos donde no hay renovación casualmente de juventud, donde la juventud es muy escasa y por el otro lado, algo que sí nos revienta en la cara, que cuando gana el partido panameñista, quienes vienen a gobernar son los mismos que gobernaron, fueron ministros en la anterior administración, o son los hijitos de los que fueron los fundadores del partido panameñista. Y al final como que no hay una renovación, no hay un relevo generacional casualmente. Yo no voy a preguntar, no voy a pedir que hable del partido panameñista definitivamente, pero lo que sí me gustaría saber, porque me llama la atención, usted tiene dos cualidades.
es mujer y es joven. Entonces, esas dos cualidades hacen que yo le pregunte es, ¿qué espera la juventud o qué espera los UANIS para el 2024? ¿Cuáles serían las líneas que le gustaría que el candidato de su partido presente como programa de gobierno para los panameños en el 2024? Especialmente, no para la juventud, para los panameños, porque aquí yo creo que hay que salvar al país entero. Totalmente de acuerdo con usted. Número uno, yo me basaría en un plan de gobierno donde la educación sea primordial. O sea, no es posible que en Arraiján y Nuevo Emperador la gente esté haciendo fila 3 días antes para poder tomar un cupo para que su hijo vaya a una escuela medianamente bien. Eso, la educación en Panamá no solo estructural, sino curricular, tiene que cambiar totalmente. Y es una de las cosas que me encantaría que el presidente actual del Partido Panameñista evoque como plan de gobierno, pero no una estructura que cambie cada 5 años a corto plazo, sino algo que sea a largo plazo, que sea un plan de Estado y que no solo quede en papel, sino que también sea una forma de cambiar la educación. Y lo otro para mí sería incluir de forma integral a la empresa privada y al gobierno para crear plazas de empleo. No es posible que en Panamá, según el INEP, en el 2021 había 30% de desempleo en joven. Entonces, no es o sea, si no existe un plan de gobierno definido para atacar el sistema, el desempleo en Panamá, entonces, o sea, no hay, ¿cómo le digo? ¿Para qué quieres llegar a la presidencia? O sea, si no tienes cómo atacar los problemas que realmente aquejan a todos los panameños, porque no es solo a la juventud. Cuando hablamos de juventud, ¿a qué rango de edad representa el Foro de Juventud de Partidos Políticos? Hasta los 35 años, de 18 a 35 años. En ese periodo ustedes han podido ver en estos tiempos la cantidad de jóvenes menores a 35 años que se han postulado en las precandidaturas por libre postulación. ¿Cuál es el análisis y la reflexión que hace el foro sobre este tema? Bueno, a nosotros o sea, por lo que hemos visto por encima, la juventud se ha evocado más a ser candidatos por la libre postulación, pero precisamente por el desgaste que tienen los partidos políticos. Entonces, es muy buena la participación porque esto quiere decir que los jóvenes sí se involucran en política y sí quieren dejar de ser espectadores y quieren participar dentro de las elecciones del 2024. Es muy positiva, sea libre postulación, sea independiente, sea partido, es muy buena, la actividad es muy buena. Ahora, algo que decía el señor el señor Jorge, perdón, hace un rato, es que él decía hay partidos que no creen en la regeneración y que esto se critica mucho dentro de los partidos, pero precisamente el foro ha tomado esa bandera de que los espacios de los jóvenes se respetan y no van a ir a una alianza si la juventud no está presente. Claro. Ahora, escuchándote, interesante, porque eres acá del área oeste, yo iba acá en el área oeste, y acá creo que los problemas son muy distintos a los problemas de la capital, porque acá tenemos un tema de transporte y de desplazarnos el área de Arraiján hasta el área de Panamá, ida y vuelta, es un lío. Acá se dan permisos a barriadas para construir donde no hay agua potable. Aquí los estudios de impacto ambiental, no sé cómo lo hacen, pero nosotros, y yo lo decía la semana pasada, nosotros no vivimos en la 10ª provincia, vivimos en la 10ª provincia. Entonces, totalmente. Lo que te iba a preguntar es, porque es que siento que los partidos políticos ven al joven todavía como el pelado que lo va a ayudar a cargar y a llevar el agua. A pegar papeleta. Exactamente. ¿No? ¿Cómo se hace para romper esa mentalidad de estos partidos políticos? Y como decía Jorge Luis, que se mantienen inquietados lo mismo de siempre. Y el joven puede decir, dale, yo me postulo, así postúlate, pero no recibe el apoyo del partido. Mira, ese es un tema que de verdad yo siento que y lo hablo a título personal, o sea, como lo han está. Yo siento que eso ha llevado a mucho a la decadencia dentro de los partidos. Yo creo que es necesario que todos los partidos entiendan, incluyendo el mío,
que la política ya no es la misma de hace 20 años atrás y que la juventud no es la misma de hace 10 años atrás, que todo ha cambiado. Y entonces en el momento que tú internalices eso, que los partidos internalicen eso, que comiencen a darle oportunidad a diferentes jóvenes, hemos visto, hay partidos que han abierto sus puertas a liderazgos nuevos, a liderazgos jóvenes, y le han ido muy bien. Entonces yo sí creo que lo número uno es que los partidos entiendan que la política tradicional ya no es la misma, y número dos es que la juventud se atreva a participar, porque ¿qué pasa, Orma? Que la juventud se inscribe en un partido político, sí quiero participar, pero en el primer momento que ve la primera piedra dice, ¿sabes qué? Yo no participo de esto porque no somos persistentes. Entonces voy a decir algo que quizás para atrás venga como un boomerang, pero a veces queremos que todos nos lo regalen. Y por más que intentes y por más que trates de que todo venga para atrás, si tú no haces el trabajo y tú no comienzas a caminar y tú no comienzas a buscar los votos y tú no comienzas a crear un liderazgo tuyo personal para después como agregarlo al partido, no puedes exigir espacios. Entonces este es un tema como complicado y pasa en cualquier candidatura, sea independiente o sea de partido político. No, y te digo más, ahora que te escucho, y lo estaba pensando, mira, ahora que te escucho, pasa en todos lados. Lo que pasa es que la gente más adulta ve a los pelados como, a los jóvenes como, no, ellos no pueden con esto, ¿no? Y yo te voy a poner, y tú lo acabas de decir clarito, yo te voy a poner y te voy a contar una anécdota. Cuando yo pertenecía al grupo juvenil de la iglesia, y el grupo Mariano, que era el grupo de las señoras, tenían al grupo juvenil como los pelados que eran para cargar cosas. Exacto. Carga para allá, carga para acá, carga para allá. Terminaban las ferias, terminaban las actividades, los jóvenes eran los que barrían. Esa era la, porque eso lo veían así. Cuando yo entro al grupo juvenil, y yo digo, no, pero porque nosotros nos organizamos nosotros y la sumamos a ella, a nuestra organización. Vamos, porque es una feria, entonces vamos a organizar nosotros la feria. Así es. Y entonces sumamos a los adultos. Porque si no lo hacen así, los adultos te siguen viendo como, no, no le dé tanta importancia porque es un pelado, ¿no? Pero cuando tú tomas la iniciativa, que tú estás clarita lo que vas a decir, y tú te presentas con esa iniciativa, ya te ven de otra forma. Ya te ven como, oye, este pelado es líder, este pelado tiene capacidad. Yo en el grupo juvenil casi saco al padre. Iba a sacar al mismo sacerdote. Pero tienes que tomar la iniciativa si quieren visualizarse dentro de los partidos y que los partidos le den la importancia, porque al final del camino ellos lo que buscan es una persona que tenga el liderazgo para decir, hey, mira, esta persona, este pelado, este joven tiene este liderazgo en este sector, vamos a trabajar con él. Pero cuando te digan vamos a trabajar con él, es porque ya tú tienes una plataforma. Así es. No. No, mira, Porque, y una de las cosas que tú comentabas, y me tomo un minuto, menos un minuto rapidito, es que cuando yo entro a política, yo entro porque yo fui miembro de diputada juvenil, corre para diputada juvenil en la CADU, me imagino, Norma, si eres de Arreján, sabes cuál es la sí, CADU, cómo no, la que claro estaba que sí. dando Riola. Yo me gradué ahí de sexto año, sin familia política, sin papá político, viviendo en Burunga, en un lugar que se llama Rogelio Paredes, que me imagino que sabes dónde es también, toda mi vida Sí, he vivido también. ahí. Entonces, yo entro a la política con 16 años, y yo entiendo la estructura sin tener absolutamente a nadie dentro del partido panameñista. Y como decía el señor Jorge hace un rato, que es un partido que se ha demostrado que es medio, o sea, tiene como esos sectores medio... O sea, tú te imaginas a una muchacha de Burunga entrando a ese partido que es más de gente así. Pues entonces yo comencé a ver estructura y comencé a hacer mi trabajo. Y bueno, hoy en día soy la secretaria nacional de la juventud y presidenta del Foro Nacional de los, pero por eso, porque me atreví a armar estructura y a hacer mi trabajo. Claro. Una pregunta, Loanis, por ejemplo, fíjate, el otro día pensaba yo, porque hemos entrevistado a varios jóvenes, y me llama la atención que la juventud panameña, no sé si es que tenemos otros problemas más fuertes, definitivamente que sí, que la corrupción, hay muchos temas, la desocupación, tú lo mencionabas, es cierto, la desocupación de los jóvenes de 18 a 25 años es alta en Panamá y en el mundo entero. Pero, por ejemplo, yo no escucho a la juventud panameña de hablar de economía circular, no le escucho hablar sobre el tema de la necesidad de tener un país más
más verde y con menos contaminación, un país con más temas de reciclaje de las triple R. Entonces me pregunto, es un tema que, fíjate, te hago la pregunta porque has recalcado 2 veces, vengo de Burunga, vienes de la barriada Rogelio Paredes, y ojo, eso es importante que la gente que sepa el área de Panamá Oeste tenga claro que no eres una yeyecita de este país, eres una muchacha del sector popular que está echando para adelante. Pero a la juventud de tu sector popular y como dirigente, ¿le interesa hablar estos temas? No, no le interesa hablar ni de reciclaje, ni de cambio climático. A ellos lo que les interesa, y te lo digo porque convivo con ellos siempre, es el ¿Y saben desempleo. ¿Y saben lo que es la economía circular o no? Entiendo que las economías circulares son los No, emprendimientos. pero la juventud lo entiende. No, muy poco. Ellos no, mira que casualmente hace como el fin de semana, este fin de semana que pasó, estábamos en una actividad deportiva y conversaba yo con ellos a ver si les interesaba por lo menos lo que sucede en Perú. O sea, ¿qué me decían ellos? A mí lo que me interesa es que yo pueda trabajar, o que yo pueda ir a la universidad, o que yo por lo menos tenga un transporte hasta las 10, 11 de la noche en mi casa, o que por lo menos yo pueda trabajar para traerle comida a mis papás, o que yo pueda estudiar. Esas son cosas. ¿Qué pasa? Y le voy a decir algo que quizás, no sé, no todos estemos de acuerdo, pero cuando existen tantas necesidades, como la falta de agua, como Claro. que tú no puedas estudiar, o que tú no puedas salir de tu casa porque el lodo te llega hasta la rodilla, o que tú vivas en un lugar que es 100% invasión, a ti no te interesa si el cambio, el clima cambia. A ti lo que te interesa es por lo menos tener agua para bañarte. O por lo menos tener $5 en tu bolsillo para ir a la tienda a comprar un arroz, casi sea con huevo. Esas son las cosas que a ellos les interesan. Entonces, es bien así porque, como decía Orman hace un rato, las necesidades quizás de acá de la ciudad no son las mismas necesidades que tienen mis vecinos. O por lo menos yo me gradué de sexto grado en una escuela de Lucas Bárcena. De esa escuela éramos 25 que nos graduamos de sexto grado. Solo 2 hemos terminado la universidad. 2 de 25. Entonces, cuando tú ves eso, a ellos no les interesa que el clima llueva, trueno, relampague, no. A ellos lo que les interesa es por lo menos tener 5 hijos que tiene una de 21 años para ver cómo lo mantienen, porque nunca le dijeron a ella que ella podía cuidarse o que podía ir a meterse un chip al Misacaxi. Esas son las verdaderas necesidades. Cuando tenemos esas necesidades, cuando la gente no tiene cómo comer, no le importa si el clima cambia, si no cambia, si se recicla, si no se recicla, porque sus prioridades, lamentablemente, son otras. Estoy totalmente de acuerdo contigo y casualmente por eso quería que me lo dijeras porque, bueno, y te digo, hemos entrevistado jóvenes, ojo, me llama la atención, de distintos sectores en este lugar, no de política, sino, y nunca han hablado de estos temas. Y creo que es que, como tú dices, la necesidad de los problemas que tenemos en Panamá rebasa los temas que se hablan a nivel mundial. Porque, por ejemplo, lo que tú mencionas, por ejemplo, desocupación hoy es más grande entre los jóvenes que entre los adultos jóvenes o entre los adultos o adultos jóvenes. El tema de, como tú lo dijiste, que a algunos le parecerá chistoso, pero es real. O sea, la gente del sector popular o la juventud crece viendo a su papá resolviendo con los $5 el día a día, porque es una realidad. O sea, y como yo lo entiendo, porque pero si lo traduzco eso a lo que ustedes le dicen a sus partidos políticos, a su dirigente, ellos lo toman en cuenta para por ejemplo, entender que hay que resolver esos problemas ya que ya no hay tiempo, ya no, ayer alguien nos decía que estamos en el justo momento a nivel de liderazgo, pero también estamos en el justo momento de atender esos problemas que tú mencionas, que parece, la gente le parecerá ilógico que en una comunidad a menos de una hora de Panamá haya gente que tiene que ponerse una chancleta o un par de zapatos, una bota para salir en tiempo de estación lluviosa a la calle principal, porque si no llega con el lodo hasta las rodillas. Yo le voy a contar algo. Por lo menos donde yo vivo se llama 11 de octubre, es cerca de la Roja del ahí todavía no llega el agua. Ahí hay que levantarse todavía a las 2 de la mañana para poder coger agua. Es más, en un sector que se llama la Nueva Jerusalén, tengo una amiga que la mamá improvisó un pozo de agua en pleno siglo XXI para poder tener para lavar, para fregar, porque no hay agua. Entonces, cuando tú ves todos estos temas, tú dices, hey, ¿sabes qué? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es la comunidad.
Claro. Y por eso la gente es tan cambiante en la forma de ver las cosas. Mira, yo no critico mucho el tema de los partidos, porque ¿qué pasa? Que yo entiendo, o yo he entendido por las cosas que yo he vivido, que la política es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y Claro. yo sí creo que la mayoría de los partidos, el error que ha cometido es que piensan o creen pensar por la población, pero no viven o no sienten lo que vive la población. Entonces comienzan a decir, no, en Panamá el tema es, por poner un ejemplo, Odebrecht. Sí, todo el mundo escucha Odebrecht, quizás la población o los sectores populares lo conozcan, pero cuando tú vas al problema de la justicia, de las comunidades de nosotros, el problema de la justicia es que una chica que va y pone la pensión para que el papá de los hijos le pague la pensión, tiene que llevarle ella misma la notificación al marido o al ex marido para que le pague la pensión si no se llevan, poniendo en riesgo su vida, porque el sistema de justicia no le garantiza a ella un guardia, un policía o que la cubra. Ese es el problema de mi comunidad. El problema de mi comunidad no es Odebrecht. Y tristemente así lo ve la población, ¿no? Entonces, cuando tú vas a ver, los partidos muchos no entienden eso, y es un problema que tenemos bastante serio, pero yo sí creo y confío mucho que con las nuevas personas que están dentro de la política, más con la juventud, que tengan estas vivencias y que la compartan, porque otra cosa que he visto mucho en política es que a los jóvenes les da pena decir dónde vienen, o qué han hecho, o cómo han sido, o cómo ha sido su vida dentro de los sectores populares, y apenas entran en política o tienen un cargo ahí medianamente bueno, se olvida de la gente, se mudan del lugar y chao que los vi. O sea, No, y no solamente los jóvenes, hay políticos ya que reconocidos que apenas llegaron al poder fueron para adelante donde vivían. Claro. ¿No? Y tú sabes que me gusta lo que acabas de decir, porque muchas veces nosotros atacamos al sector que cree todavía en los políticos tradicionales y en clientelismo. Pero tú acabas de decir algo, o sea, yo voy a hablarle de Odebrecht, voy a hablarle de corrupción a una mujer que el marido le pegó y ya tiene que llevarle la boleta ella misma, porque no hay de otra, para que cuando se la entregue le peguen de nuevo. Entonces yo llego y que tuviste lo de Odebrecht. Le pegue, la mate. La mate. No, porque viven el día a día. Entonces, ¿cómo? Y los políticos tradicionales que están enquistados en esos puestos de diputados, de representantes, no han hecho el cambio o no han buscado la fórmula de que esas personas cambien su estilo de vida. Porque yo siempre lo digo, es una relación simbiótica. Yo lo mantengo así y voy y le doy esto y ellos me dan su voto. No, Entonces, y es que ya lo decía Simón Bolívar, un pueblo ignorante es cómplice ciego de su propia destrucción. Entre más lo mantengas ignorante, más no entiendan sus derechos, más no, la gente más le da el voto al cortoplacismo, al saco de cemento, a los $10. sí. Claro. Y tú te encuentras en esta comunidad de gente, o sea, yo conocí una comunidad que se llama Mi Bendición. Sí. Sí, yo conocí a un señor que el señor, dentro de todas las cosas, la casa del señor era una casa súper bonita, hecha de materiales de reciclaje, porque eso era una invasión. Se iba, buscaba las baldosas esas que traía este almacén famoso acá en Raiján, que se rompían y las descartaban. Él se llevaba todos esos pedacitos y hacía el piso, o forraba los baños. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que dentro de esta gente que uno piensa como que están ahí solamente por ver qué pasa, hay personas que quieren salir adelante. Claro. Así es. Que tienen otra visión de educar Así a sus hijos. Pero así mismo me encuentro yo con una familia que tenía 12 hijos y la mujer estaba embarazada. Totalmente. ¿No? Entonces, ahí tú ves lo que tú dijiste antes. Ustedes, de tus amigos eran 25 y nada más se terminaron graduando 2 de la universidad. Pero cuando tú ves esta familia de extrema pobreza que tiene 12 hijos, el primero nace y ya está, perdón la expresión, pero ya está jodido. Nace un segundo y le quita al primero que ya estaba jodido. Nace un tercero y le quita al segundo y al primero que ya estaban jodidos. Nace un cuarto. Cuando llega el 12avo, el primero está robando. Exacto.
¿no? Es un círculo peligroso. Pero fíjate, Pero Orman, que cuando tú vas por lo menos al sistema de salud panameño y le dices que hay una niña de 19 años que tiene 5 hijos, que por favor lo opere, te dicen que no, que eso es contra la ley. Pero no es contra la claro, ley tener 5 niños y no tener la capacidad económica para mantenerlos. así mismo es, Y Loani. termina siendo una carga para el Estado. Exactamente. Sí, porque la Loani, pero educación no funciona. Ese es el tema. claro, Mientras no fortalezcamos la educación de todo tipo, estas cosas van a seguir pasando y en la parte principal de la ciudad no se van a ver, pasan en los barrios más alejados. sí. Y eso que dice Loani Sorman, Jorge, me queda dentro de la mente porque aquí siempre preguntamos por qué la gente no pregunta por el caso de Brecht. Es una pregunta que se hace en todos lados. ¿Por qué no se fijan en los diferentes casos de corrupción al votar? Y es por eso, porque en los Claro. barrios carenciados no les importa eso, les importa qué van a comer, les importa cómo van a tomar agua, les importa Y, qué va a pasar el día de mañana o el Ahora, próximo día. y no, Leo, y y no, te digo más, Jorge, y yo creo que lo hablamos en estos días. Las redes sociales también han venido a, digo, tiene de todo, ¿no? Pero también han venido como a llenar un espacio en la gente, mal o bien, porque hace poco un escándalo de una mujer, de una pelada peleando con la otra, que andaba con por el papá, exacto, y quemaba a la mamá, y entonces se hizo un live. ajá. Se conectaron más de 35,000 personas. Entonces, cuando tú ves eso, tú te das cuenta que también la sociedad está No hay- totalmente en otro tema. pero, ¿No? pero fíjate, Orman, sí, eso dice mucho y lo que dice Leo de la falta de educación. Pero yo creo que el tema, Loanis, es cómo lo hacemos. Yo estoy de acuerdo contigo, porque de verdad la gente del sector medio y medio alto, los sectores profesionales, se desconecta, y qué te digo de los candidatos a presidente que no pertenecen ni a uno ni a otro sector, sino pertenecen a los sectores más altos del país. Se desconectan y las cúpulas de partidos políticos se desconectan completamente de la sociedad. Y como tú lo dijiste, yo creo que la persona que mejor lo ha resumido, y no sé si lo tenías planeado cuando lo dijiste, es, por ejemplo, y sale la mamá con esos 5, el pelado con esos 5, a ver qué resuelve en la tienda, ni siquiera en el supermercado, qué resuelve en la tienda. Y esa es la realidad de nuestro país, la realidad de los barrios, la mayoría de los panameños, porque no estamos hablando de los 4 millones, posiblemente unos 2,5 millones o más están viviendo esa situación diaria. Pero tenemos Pero un Ministerio de Desarrollo Social, Jorge. Claro, Un claro. presupuesto increíble. Sí, Entonces, pero que no traduce, no no entiende, está trabajando. que no traduce cómo los subsidios pueden ayudar a esa gente a entender o conocer los problemas sociales y salir de esos problemas sociales. Pero fíjate, Loani, ¿cómo lo hacemos entender, tú que eres de ahí y que, como tú dijiste, no te avergüenzas de dónde vienes y de dónde estás ahorita mismo? ¿Cómo le hacemos entender a esa gente que, por ejemplo, hay 2 chicos en Estados Unidos, no chicos, mentira, son 2 mamullones como nosotros, que se robaron un pocotón de plata O es un porque tema. y que esa plata al final del camino se la quitaron posiblemente a muchas escuelas en Burunga? ¿Cómo le hacemos entender que aquí en Panamá la gente cuando sí cómo ese mensaje se lo bajamos a la gente de la corrupción, de que cuando no se construye un corredor de playa, que cuando se suspende la construcción de un túnel o lo que sea, al final se pierde millones y millones y millones de dólares, y que esa plata pudiera haber llegado a estas comunidades? ¿Cómo se lo hacemos sentir a esa gente para que lo vean, lo sientan, que sí es un problema que deben tenerlo como, no tal vez de la manera en que lo vemos en otras partes, sino en forma tangible, para entender que sí, la corrupción sí te quita dinero? Lo que pasa es que, ustedes lo mencionaban hace un rato, lo que pasa es que esta gente que cometen estos actos, ellos no apuntan a la clase media alta, ellos apuntan a la clase baja, porque yo te puedo decir por experiencia que escucho de mucha gente que dice que en ese tiempo ellos por lo menos tenían un trabajo, ellos por lo menos tenían comida diaria, ellos por lo menos veían el progreso como una burbuja que todos sabíamos que existía. Y esas son las cosas que hacen realmente que
el ciudadano o las clases de nosotros sea alguien que diga, no, pero él sí puede cambiar la cosa. Aparte, también siento que hay un tema de redes sociales. Porque, ¿qué pasa? En el momento que tu discurso conecta o tú le dices a la gente lo que ellos quieren escuchar y ellos se sienten cómodos con lo que escuchan y no solo se sienten cómodos, sino que se sienten parte de la locura, parte de más plata en tu bolsillo, parte, o sea, que al final la comunicación es una comunicación que llega a las clases bajas en Panamá y que simplemente se traduce en aceptación porque saben cómo comunicar, que es el problema que existe dentro de algunos partidos políticos, que hasta el momento no saben el bajar el discurso para que la gente entienda. Por lo menos tú me hablas de cifra a mí, yo te hablo de que no, que existe el 30% del desempleo como candidata, pero viene el otro y te dice, hoy yo tengo a Juan de los Palotes aquí y Juan de los Palotes es de la comunidad, es de Curundú y no tiene trabajo. Explícanos cómo, y ese muchacho te va a traducir como le traduce a los demás pelados y va a llegarle el contenido y la comunicación va a bajar y va a ser más Claro. directa. Entonces, esta gente sabe cómo comunicar, no nos vamos a llamar engaños, saben cómo ese cuarto poder del que tanto se habla, sabe cómo manejarlo. Entonces, ¿cómo tú le dices a la población de que él se robó un montón de millones, que ellos no lo ven, no lo sienten? O sea, ellos saben así, había tantos millones, se lo llevaron. Tú le dices a ellos, mira, y te lo digo por experiencia, yo miren esta calle, donde yo vivo no tenemos calle, es calle de piedra. Esta calle se podía hacer con toda la plata que se robaron o toda la plata que se han robado anteriormente. Y comienzo a explicarle la ley de descentralización, pero de verdad que es algo titánico porque las personas todavía como que no magnifican el tema de la corrupción. Para ellos es más importante tener dinero en su bolsillo o poder ir al súper con el bono solidario que tener una escuela de calidad o tener una educación de calidad. Pero, Luan, profesor, adelante. pero les tengo que decir algo de lo que he escuchado. Y como que a los políticos les interesaría, y sobre todo que Orban ha hecho mucho énfasis en el político tradicional, como que a los políticos les interesaría que la gente no reciba buena educación. Yo nunca he podido creer en eso por una razón muy simple. Ese político, llámalo tradicional, llámalo nuevo, joven, viejo, lo que quiera, con el tinte ideológico que quiera, ese político aspira a gobernar. Y no hay peor cosa que gobernar a un pueblo que no tenía buena educación. Entonces no es cierto que al político le interesa que la población esté educada, porque cuando ese político quiera producir cambios, como la población no tiene suficiente educación o buena educación, le van a impedir los cambios, porque no lo va a entender. ¿Sí? Cuidado con esos argumentos que salen fácil, pero que a veces siento que no se le da la profundidad del caso. Un político que aspira a gobernar no necesita un pueblo bruto. Necesita un pueblo inteligente para que entienda por qué, y ahí está la prueba de lo que nos está pasando a los panameños, pasan los gobiernos, pasan los años y ningún gobierno quiere enfrentar el tema del seguro social. ¿Por qué? Porque al final la gente no quiere entender o no puede entender una cosa que se llama expectativa de vida, otra cosa que se llama la famosa pirámide, otra cosa que se llama si tú cotizas tanto, en el tiempo vas a recibir tanto. O sea, la gente no lo quiere entender. ¿Y por qué no lo quiere entender? Porque no hay una educación lo suficientemente fuerte para que lo entienda. Y entender que cualquier medida que pase por el Seguro Social es impopular. Dígame qué candidato, mencióneme cualquiera, lo que ustedes quieran, va a atreverse ahora en la campaña del otro año a decir que él sí va a aumentar la edad de jubilación y va a aumentar el número de cuotas. Ninguno lo va a decir. Pero todos saben que lo tienen que decir o que lo van a tener que enfrentar si ganan. Entonces, yo no, jamás por estar de acuerdo con un político quiere que la población no esté bien educada, porque cuando gobierna no va a poder ejecutar las acciones, porque la población no se la va a entender, creo yo. Profe, pero entonces estamos en un círculo vicioso porque nada cambia. Lo que pasa es que si no necesitan un pueblo ignorante, pero sí un pueblo conformista. Porque donde vive Loanis, ¿de cuántos años no tienen agua? Desde que yo tengo 27, desde siempre. Entonces, ¿dónde está la política o la política de Estado para que eso cambie? Lo que pasa es que yo siento que los políticos, y me incluyo porque yo soy política, no necesitan un pueblo que tenga o no educación, sino un pueblo conformista.
que se conforme con los $100 del vale, que se conforme con la bolsa de comida y que se conforme que yo cada 2 semanas me acuerde de llevarle algo de comer. Eso, o sea, Claro. y lo puedo decir porque no existen cambios, no existe un proyecto, porque la mayoría de los diputados, representantes y alcaldes no hacen proyectos a gran escala, hacen proyectos a menor escala, cosas que no golpeen a la población o a sus votantes, cosas que no cause diferencias dentro de sus votantes o que no lo exponga a él a ser cuestionado. O sea, por eso que no existen cambios, porque la población es conformista y el conformismo viene de una falta de educación. Ahí está. Entonces, no nos debe interesar ni a los políticos partidistas, ni a los políticos, los ciudadanos, porque yo no entiendo por qué les gusta hacer esa diferenciación sin aclarar. No es lo mismo no ser político partidista que no ser político. Todo el que es ciudadano es político. Título 4 de la Constitución. Derechos políticos. Capítulo 1. La ciudadanía. La ciudadanía es un derecho político. Todos los que somos mayores de edad somos políticos. No somos políticos partidistas algunos. Otros sí lo son. Y ese es el derecho a escoger. Entonces, dicho eso, como usted bien lo dice, la importancia de que, aunque yo no sea político partidista, pero como soy ciudadano de este país, tengo que entender que tengo que educarme mejor, porque a lo mejor en lugar del vale de $100, resulta que yo puedo recibir mucho más si hago otras cosas. Y si el Estado me crea las condiciones para que yo haga otras cosas. Pero la gente no percibe eso. Y usted decía algo que me pareció una genialidad. Nadie se ha sentado a explicarle a la gente cuando 2 muchachos panameños en Nueva York reconocen que recibieron $28 millones en coima de Odebrecht. Nadie se ha sentado a explicarle, ni una oposición, o los adversarios del padre de esas 2 criaturas, decirle, mira, con esos 28 millones que ellos recibieron en coima, que se robaron de Panamá, de las arcas del Estado panameño, a ti te hubieran podido hacer la calle que le falta ahí a la barriada donde usted vive, o tirar las tuberías para que llegue el agua potable. Pero nadie se ha sentado a hablar de eso. Y en las encuestas, creo que alguno de ustedes lo mencionó, cuando tú ves los problemas que aquejan al panameño, la corrupción no está entre los primeros lugares, para que ustedes estén claros. Ni en la época de la dictadura siquiera. Porque la gente tiende a poner los problemas individuales primero que los problemas colectivos. Y eso es normal. ¿Pero por qué? Porque no entienden que la corrupción, cuando te roba, cuando hay robo en corrupción en el Estado, nos está robando a todos, nos está metiendo la mano en el bolsillo a todos. Y la gente no entiende eso. Y entonces, ¿qué concluye? Robó, pero hizo. Y entonces nos fuimos para el carajo. Estamos jodidos. No me voy de aquí. Entonces, el político no nos quiere brutos, sino nos quiere pobres, profe. Ah, bueno, ahí sí es probable. Eso sí es cierto. No, yo creo que tal vez... Profe, porque en la pandemia yo no vi a ninguno repartiendo bonos por mi barriada, pues, porque así lo clasificaban, pues, no, esta barriada de aquí es pudiente, pues aquí la gente, pero había un montón de gente sin trabajo, Sí, pero iban a los cerros. No. Pero fíjate, yo pienso Porque ahí que están los votos. un poco lo que el profesor Cabrera mencionaba, yo creo que Joanny lo dijo también, es que al final el discurso, la información, no la saben traducir porque no la saben llegar a la gente. Y yo sí creo, profesor, que no coincido con usted en un tema, y es que yo sí creo que a muchos políticos sí les interesa tener una clase, un país sin la preparación, la formación integral, porque de esa manera le es fácil llegarle el bono y aplacar a la gente con los bonos. Porque si una población tuviera una educación medianamente buena en este país, téngalo por seguro que los bonos... ¿Quién se opone más a cambiar la educación en este país? ¿Los educadores o los políticos? Los dos. No, por amor a Dios, que ese tema yo creo que entender un poquito más. ¿Quién se opone más a producir los verdaderos cambios en la educación de este país? Definitivamente los gremios educativos. No sé de qué estamos hablando. Sí, pero tampoco es que el Ejecutivo se desgarra la vestidura ni se pero para. ¿cómo se va a desgarrar si cada vez que Lo quiere que producir pasa, un cambio le paran el sistema?
Lo que pasa, profesor, es que a ningún gobierno le conviene pelearse con los gremios educativos. Ahí Políticamente no es correcto. Ahí está Para el ellos problema. eso significa mucho voto y significa que le Entonces, tranquen el país y ellos prefieren no agarrar ese problema. Por eso les digo, o sea, al final... Entonces díganme ustedes mismos, ¿quién obstaculiza más los cambios en el sistema educativo? Si son los políticos, si son los educadores. Pero es que si existiera un sistema que pensara más en la educación y menos en lo político, se enfrentarían y lo cambiarían. ¿Y cómo lo Claro. enfrenta? A ver. Usted aspira a ser dirigente político en este país. Dígame cómo lo va a enfrentar. Y que yo le voy a responder uno a uno cómo lo va a enfrentar. Dígame. Todavía no aspiro a ser, o sea, lo estoy diciendo dentro de la juventud, todavía no sé a largo plazo. Bueno, pero usted se está formando. Número uno. Dígame Número cómo uno, va a enfrentar el tema de la educación. Número uno, profesor, aquí se necesita disposición. En Panamá, y lo hablaba con una chica en una gasolinera. Estamos hablando del subsidio de la gasolina. Ella me decía, ¿cómo es posible que todavía exista el subsidio de la gasolina? Y yo tengo a mi hermana que tiene 23 años, graduada de profesora en Colón, y no le dan plaza porque existen los mismos profesores de hace 30 años que están dando clases y están jubilados. Empezando por ahí. Eso políticamente no es correcto. No es correcto para ningún político hacer eso, pero es lo que se debe hacer. Mija, no es un tema de los políticos, eso fue un fallo de la Corte, por amor a Dios. Aclaré las ideas, eso fue un fallo de la Corte. Eso no es un tema de los políticos, fue un fallo de la Corte. Pero es que se debe hacer. Es que se debe. Para poder cambiar las cosas, hay que cambiar el sistema. Pero está en lo correcto, pero está poniendo el dedo en punto equivocado. El hecho de que haya los mismos profesores hace 30 años trabajando, a pesar de que están jubilados, es producto de un fallo de la Corte, no producto de ningún político. Profesor, pero entonces al punto que voy, sí, es un fallo de la Corte, tiene usted toda la razón. Pero al final, ¿es grave o no que en el sistema todavía no haya regeneración? Hablamos y exigimos una regeneración en la política, exigimos una regeneración en la administración del Estado, pero no exigimos una regeneración en la educación. Sí, es un fallo de la Corte y la ley se respeta, pero... Óigame, el país funciona con una ley de educación que data de la primera mitad del siglo XX y que realmente viene de la última mitad del siglo XIX. Pero seamos realistas. Y yo no estoy aquí asumiendo la defensa de los políticos, pero es que es cómodo echarle toda la porquería encima de los políticos y no asumir que aquí el resto de la sociedad habla de la educación, pero ni cuando hay paralización de los educadores, porque dice Jorge Luis, ningún gobierno se rasga la vestidura. Cada vez que un gobierno ha querido modificar algo, le paralizan el sistema. Y usted ha visto a los padres de familia enfrentando el tema. Y ha visto al resto de la sociedad enfrentando a los educadores. Nadie lo hace. Me tiene miedo. Nadie lo hace. Y todo el mundo dice estar preocupado de la educación. Y yo no digo que hay que generar una confrontación con los educadores. Pero es que los educadores sienten y saben, los dirigentes, que ni los políticos ni el resto de la sociedad se atreven a irse un día a la calle a decir estamos en contra de ustedes. Estamos en contra de lo que ustedes están planteando y queremos un cambio del modelo. Esa es la realidad de la sociedad panameña. Y es fácil ponerle el dedo acusador a otro y no ver el dedo acusador hacia uno mismo. Eso es lo que nos pasa. ¿Cuánto de la sociedad enfrentan el tema de la educación? Más allá de hablar de la educación. Todo el mundo habla de la educación. Todo el mundo. Pero nadie mueve un dedo desde el punto de vista que, espérate, ¿usted va a paralizar el sistema? Nosotros vamos a ir a la calle a exigir que no se paralice el sistema. Eso no ocurre en Panamá. Pero, profesor, tiene razón, pero esos mismos políticos, fíjese, yo lo escucho con paciencia y me pongo a pensar simplemente en algo. ¿Dónde está la verdadera dirigencia política de este país cuando, por ejemplo, los gremios decidieron paralizar la educación en el mes de julio y unirse a la protesta, y cuando incluso terminó los cierres y todo lo demás, ellos siguieron todavía en más? ¿Dónde está la dirigencia de política de este país opositora que dijo, hey, esto no puede pasar? Esto no puede, el panameño no puede tolerarlo, de que los dirigentes de educación se vayan a una huelga después de 2 años de cierre de la pandemia. Jorge, nadie quiere pagar ese costo político y eso es lo que hay que terminar de asumir. Nadie quiere pagar el costo político de la educación y los profesores, aunque sea un fallo de la Corte y que no se pueda tocar por la Corte, pero nadie quiere hacer una reforma de la educación como se debe. Nadie quiere hacer una reforma del seguro social como se debe y se está claro, parece. Y nadie sabe si usted va a cobrar jubilación cuando le toque, claro, o si ya le toca, no lo sabemos. Nadie quiere hacer una reforma. 20 años.
Nadie quiere hacer una reforma al tema electoral en el Claro. país. ¿Cómo puede ser que las reformas electorales las aprueben los mismos diputados que después van a querer correr? Es decir, Claro. hay muchas cosas incongruentes en la sociedad que no le estamos poniendo foco. Y Claro. ahí es donde está el telón de Aquiles, porque ese círculo no se va a dejar de correr, y ese es el problema. Y yo le decía el otro día casualmente que el profesor Cabrera lo tocó, la ley que rige la educación panameña, nada más le faltan 24 años para tener 100 años. 24 años para tener 100 años. Y que nadie haya advertido, y que tú lo vuelves y te digo, tú vas y lo analizas con cualquiera, y nadie te dice a ti, esa ley, ¿cómo la vamos a tener? Te dicen, ahí sí lo di la razón. Claro, es que los dirigentes educativos es que la hemos reformado, claro, las pueden puesto un poco de curita en el camino, pero es una ley de hace 20, va a cumplir 100 años, señores, 100 años de que se creó la ley de educación panameña de 1947, va a cumplir 100 años exactamente en 24 años. Sí. Pero bueno. Melissa Lázaro, ya la veo por acá. Sí, así es, y pasaba para darle las gracias a Loanis por haber estado con nosotros. Te estaba escuchando Me detenidamente encantó. toda tu intervención, y pues aquí en 5 a las 5 siempre vas a tener el espacio para conversar con nosotros sobre la política actual y la juventud y lo que está aconteciendo en el panorama político. Muchísimas gracias, Loanis, y te deseamos muchos éxitos. Chao.